Estimados participantes, por esta ocasión nos vamos a referir a la comprensión lectora. En este curso, manejar las técnicas de comprensión lectora nos ayudará a tener una mejor perspectiva de lo que deseamos captar a través de la lectura. Mediante la técnica podemos plantear el subrayado, el sumillado y algunos tipos de texto para ubicar las ideas importantes. Leer es un proceso interactivo entre el lector y el texto. Sin embargo, necesitamos construir un significado a partir de las experiencias, de los conocimientos y de los objetivos que el lector va extrayendo de cada una de las lecturas. Leer es un proceso activo, por tanto implica percibir, entender en una secuencia de signos escritos los que nos permitirán llevar a interpretar o recuperar la información que nos proporciona un texto. La labor compleja, que depende de procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos, nos permitirá tener una interactividad entre el lector, un lector experto, que de alguna manera deduce la información que viene guardada en las palabras que trae un libro. La información procesada de manera diferente en cada uno de los sujetos de aprendizaje es distinta. Por tanto, dependerá del contexto que usted tenga, de sus conocimientos y de la profundidad que usted realice en cada una de las lecturas. Cada lectura tiene o se maneja desde dos puntos de vista, por los tipos de lectura que se plasma y por los niveles de comprensión lectora. Hay tres tipos de lectura: la lectura literal, la lectura inferencial y la lectura crítica. En cada uno de estos tipos de lectura, de alguna manera, usted genera otros tipos de comprensión lectora. Es decir, usted comprende de forma básica, de forma elemental y de una forma mucho más avanzada cada uno de estos tipos de lectura. Cuando usted lee inferencialmente, usted lo único que hace es acercarse al léxico que tiene el texto, es decir, a una idea literal del texto, sin añadir absolutamente nada, ni desde su comprensión, ni desde lo que usted intenta determinar qué es lo que le quiere decir el texto. Solamente extrae los aportes elementales que el escritor ha hecho en el libro. En cambio, en la lectura inferencial, usted debe definir cuál es el aporte o las ideas previas que trae el texto. De esta manera, hace referencia a algo o sobre algo que usted ya escuchó sobre el tema o el contenido del texto. Y cuando hace una lectura crítica, usted ya se posesiona del texto y de alguna manera formula un juicio de valor respecto a los argumentos que tiene el texto y contrasta con sus propios argumentos o con argumentos de otro autor para que de alguna manera usted genere una idea a favor o en contra del texto. ¿Cuáles son las dificultades de la lectura literal? En primer lugar, usted tiene que tener en cuenta que a veces es difícil evocar algunas palabras. Por eso hay que tener en cuenta el significado que contienen las palabras de un texto. No se debe extraer la idea principal, sino fijarse en cada una de las palabras que tiene el texto. Por tanto, no requiere que usted realice un resumen. Solamente comprenda cada palabra que contiene el texto. En el caso también de la lectura inferencial, no debemos inferir significados de palabras desconocidas. La clave en ese caso es acudir al diccionario. Si no se tiene un diccionario a la mano, lo que usted debe hacer a lo mejor es volver a la lectura y en relación a lo que nos genera el contexto de la frase o la oración, saber más o menos o interpretar qué es lo que nos quiere decir esa palabra. No establezca relaciones entre las partes del texto, no es apropiado. Y tampoco distinga lo real de lo imaginario. No sabemos en qué contexto el autor de ese libro o del texto que usted lo está leyendo fue la inspiración para escribirlo. Las dificultades de la lectura crítica, en cambio, de alguna manera, no requiere que usted deba asumir una posición crítica. De alguna forma, tampoco es importante no distinguir hechos de opiniones y no debe realizar valoraciones personales.
En este caso, en esta unidad, vamos nosotros a enfatizar algunas técnicas para la comprensión lectora. Vamos a aprender el subrayado, el sumillado y algunos tipos de lecturas. En el subrayado nosotros vamos a tener que enfatizar para qué nos sirve esta técnica y que de alguna manera le va a servir a usted para que al momento de expresar la idea principal o de qué se relaciona el texto, le sirva para que ejecute de mejor manera y más ágilmente la idea principal. En el caso del sumillado, que es una técnica que usted puede escribir al margen de un texto, usted debe extraer lo más importante o lo más relevante que considere desde su criterio, que es lo más importante de resaltar. Con eso, de alguna manera, le servirá a usted tener en cuenta estas dos técnicas para poder resaltar o buscar la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Además, los tipos de texto le van a ayudar a identificar entre un texto narrativo de un texto descriptivo o desde un texto descriptivo, qué es lo que se puede generar con un texto argumentativo. Con eso les esperamos ayudarle para la comprensión de esta unidad.